Buenos días. Vamos a ver ahora uno de los órganos de los sentidos que nos falta, muy interesante, que es la visión. La visión, acuérdense que está sentada anatómicamente en un órgano que es el globo ocular, que es un órgano par. La ventaja del órgano par, sabemos que si uno no funciona, el otro hace sus veces. Entonces vamos a ver, para empezar, el esquema del globo ocular. Este es un esquema del globo anatómico, un esquema anatómico del globo ocular. Fíjense bien, el globo ocular está formada por una capa externa que lo protege, una cáscara blanca, porque no tiene vasos sanguíneos. Es avascular, no tiene vasos sanguíneos, que se llama esclerótica. Esclerótica, de esclera duro. Si se tocan ustedes, la esclerótica está dura. Es fibrosa, hecha de tejido conectivo. Avascular, es decir, sin vasos sanguíneos, muy fibrosa, blanca. Y la esclerótica está rodeando todo el globo ocular, salvo en la parte anterior. En la parte anterior, ahí no hay esclerótica y ahí está sustituida la esclerótica por un medio transparente del ojo, que es la córnea. La córnea porque está curva. Aquí está la córnea. Muy bien. Ahora, fíjense bien, vamos a ir haciendo con detalle esto. ¿Qué vamos a ver ahora? Atrás de la córnea vamos a encontrar un músculo redondeado, es el iris. Es el iris, ¿sí? Que tiene un orificio central, que es precisamente la pupila. Si nosotros vemos al iris de frente, pues veríamos esto. Este es el músculo, ¿sí? Músculo. Y la parte central es un orificio que está oscuro, por eso la pupila la van a ver negra. Pero si le ponemos luz a ese orificio, van a ver que para adentro se ve algo, ya veremos, ¿sí? Entonces, así está. Tenemos el iris. Por atrás del iris vamos a encontrar un lente muy interesante que es biconvexo, transparente, totalmente transparente, cristalino, como el vidrio. Por eso se llama cristalino. Es un lente transparente, el cristalino. Muy bien. Rellenando esta área, vamos a encontrar una sustancia, un líquido de densidad parecida al agua, y por eso le llamamos humor acuoso. Humor acuoso. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos segmento anterior. O sea, luego queda dividido por el cristalino y los músculos del cristalino que ven aquí en dos partes, el segmento anterior y el segmento posterior. Siendo el globo ocular tan pequeñito, van a ver que el globo ocular tiene una parte anterior y una parte posterior. Entonces el segmento anterior lo está formando la córnea, el iris, la pupila, el humor acuoso y el cristalino con sus músculos. El segmento posterior es lo que viene ahora. Vean ustedes. El segmento posterior está forrado toda la parte posterior del ojo por una área muy neurosensible, una zona neurosensible hecha de neuronas que normalmente es negra. Aquí se las puse en azul para que no se confundiera con la esclerótica. Y esta zona que está cubriendo todo el segmento posterior del globo ocular, vean, el segmento anterior no, más el posterior.
se llama retina. Entonces, todo el segmento posterior está formado por la retina, que son neuronas, es el área neurosensible del ojo, neuronas, puras neuronitas. Todas estas son neuronas, aquí están los cuerpos neuronales. Acuérdense, el área neurosensible del oído es el órgano de Corti. El área neurosensible de la olfacción es la membrana pituitaria. El área neurosensible del gusto eran las papilas gustativas. El área neurosensible del ojo es la retina. Y todos estos axones que ven aquí, se van hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y van a formar el nervio óptico, que es el segundo par craneal. El nervio óptico se vira hacia atrás. Entonces todos estos axones forman el nervio óptico. Solamente aquí el ojo no ve y se llama punto ciego. Donde nace el nervio óptico, ahí no tenemos neuronas y el punto se llama punto ciego. Ahí no ve el ojo. Ahora, si ustedes se fijan, todo el segmento posterior del ojo tiene retina, es decir, la retina es una pantalla muy grande. Es como si pusiéramos nosotros retina desde el techo hasta el piso. Como si yo pusiera aquí un pizarrón enorme que estuviera desde el pizarrón hasta el piso. Pero ese pizarrón yo no lo voy a ocupar todo. Aunque digan, qué padre que tengo un pizarrón enorme, va desde el techo hasta el piso. Sí, pero pues me estoy subiendo en una silla y andar escribiendo hasta allá, o acá escribiendo casi en el suelo. Entonces, aunque el pizarrón sea muy grande, no lo voy a ocupar todo. Igual aquí, aunque la retina es muy grande, cubriendo todo el segmento posterior, no voy a ocupar toda la retina. La retina, hay unas áreas que no se necesitan. Más o menos, nosotros vamos a andar utilizando la retina de aquí para acá y de aquí para acá. Es decir, esta parte de la retina, aunque existe, casi no la utilizamos porque es muy periférica, no vemos con esta parte de la retina, aunque existe retina, no la utilizamos. Claro, no porque no se utilice, nos vamos a despreocupar de ella, porque aquí puede empezar alguna enfermedad que luego puede avanzar a las partes de la retina que sí utilizamos. Como si este pizarrón está hasta allá y se empieza a desprender de la parte alta. ¿Qué le hace que se desprenda? Al cabo nunca la utilizo esa parte del pizarrón. No, es peligroso porque se puede desprender todo el pizarrón después. Muy bien. Hay un área de la retina que utilizamos mucho, que es con la que siempre vamos a estar viendo. Siempre que volteemos a ver algo, estamos viendo con esa área de la retina, que es la que le llamamos visión central. Es la que siempre estamos viendo al centro. Y esa área de la retina especializada en la visión central se llama mácula. Y nosotros siempre estamos viendo con la mácula. Si ustedes ven y enfocan algo, ven con la mácula. El resto de la retina les está funcionando. Sí ven, pero no con tanto detalle como con la mácula. Y dentro de esta mácula hay un área muy fina que ve visión especializada, que le llamamos la fóvea. La visión muy fina, muy detallada. Sí, es para ver detalles. Es como si ustedes ahorita están viendo el piso, están usando la retina, y luego ya, si en el piso ven un hormiguero, están usando la mácula, están viendo las hormigas moverse. Pero si ya les llama la atención una hormiguita que anda ahí acarreando una hojita o moviendo las antenitas, ya están usando ustedes la fóvea para ver visión muy fina. ¿Sí? Ustedes ahorita me están observando con la mácula, pero si ya les digo, observen esto con detalle, están usando la fóvea. Muy bien. Acuérdense que toda esta parte de la retina que está forrando el segmento posterior del ojo son neuronas que tienen que estar constantemente oxigenándose. Y entonces tienen que tener abajo una red de vasos sanguíneos que los están nutriendo. ¿Sí? Abajo de esta retina, abajo hay una capa de vasos sanguíneos que les están proporcionando oxígeno constantemente, nutrientes. Y esa área, sí, nosotros le llamamos coroides.
la coroides, por eso se las pinté en rojo, porque tiene muchos vasos sanguíneos. Nutre la retina. Y finalmente, toda esa parte del globo ocular, está rellena de un líquido viscoso, amarillento suavemente, de densidad alta, que parece vidrio fundido. Por eso se le llama humor vítreo a esta parte del globo ocular que está en contacto con la retina. Le llamamos humor vítreo. ¿Sí? Muy bien, ya quedaron casi todas las partes del globo ocular. Nada más nos falta ahora una membranita muy fina de tejido conectivo que está protegiendo todo el globo ocular en su parte exterior. Así como cuando ustedes forran un libro, el plástico que está cubriendo el libro, sí, para que no se ensucie la pasta del libro. Igual, aquí hay una membranita muy fina de tejido conectivo, muy rica en vasos sanguíneos. Aquí adelante la córnea no tiene esa membranita, nada más de este punto hacia atrás, le llamamos conjuntiva. Aquí, la cubierta exterior del ojo le vamos a llamar conjuntiva. De tal manera que cuando nos llega una bacteria, llega un germen, llega polvo al globo ocular, ¿a dónde llega? Pues a la conjuntiva, es la que nos está protegiendo. Por eso cuando el irritante es muy marcado, se inflama la conjuntiva y nos da conjuntivitis, y entonces los vasos sanguíneos que están ahí se ponen rojos, dando la impresión que la esclerótica, que es blanca, es la que se puso roja, pero no. Lo que se puso rojo fue la membranita de encima, que normalmente es transparente, pero al congestionarse se pone roja, y entonces ese color rojo sobre el fondo blanco da la impresión de que lo blanco está rojo, pero acuérdense que la esclerótica no tiene vasos, esa vascular, esa nunca se va a poner roja. Muy bien, ahí tenemos ahora sí las partes del globo ocular. Ahora, aquí vamos en este esquema vamos a ver cuáles son los medios ópticos, los lentes del ojo. Parece que el globo ocular funciona con óptica. Entonces, los lentes del ojo van a ser la córnea y el cristalino. La córnea y el cristalino son los medios transparentes del ojo. ¿Sí? Y son los lentes del ojo. Estos son los lentes del ojo. Estos son los lentes que son responsables de la refracción del globo ocular. ¿Sí? Y acuérdense que la refracción se ve en óptica. Y la refracción usamos nosotros una medida para ver la agudeza visual, que son las dioptrías. Las dioptrías. Eso es una medida que la van a revisar en física, en óptica. Pregúntenle a sus maestros de física qué es una dioptría. ¿Sí? Entonces, la agudeza visual nosotros la vamos a medir en dioptrías, y la agudeza visual la dan estos dos lentes muy interesantes, que ahorita hablaremos más adelante de ellos. Vamos a ver ahora la vía neurológica de la visión. La vía neurológica de la visión, es decir, ¿qué le pasa a este nervio óptico cuando se va hacia atrás? Vean, aquí tenemos los globos oculares vistos desde arriba, así. Siempre hemos puesto que esto es derecho y esto es izquierdo, pero hagan cuenta que ahora me hicieron un corte en este momento arriba de la cabeza, de tal manera que esto es izquierdo, esto es derecho. Aquí está la retina, esto es la retina. El nervio óptico, si lo ven ustedes en una cirugía, en una necropsia, el nervio óptico es muy bonito, se ve blanco, nacarado, muy bonito. Pero este nervio óptico, sus axones que lo están formando se van hacia atrás.
Entonces fíjense bien qué va a ocurrir. Los axones que se vienen para atrás, la mitad de ellos, conforme se van yendo hacia atrás, se van yendo a la línea media. A la línea media. Y se van a cruzar en la línea media y van a seguir siendo internos. Igual aquí se los puse en azul. En realidad son blancos también, bueno, y solamente el microscopio verían este cruce. Vean los internos, se siguen acercando a la línea media y siguen siendo internos. Siguen siendo internos. Y los axones externos, se los voy a poner en rojo, vean. También se van para atrás, se empiezan a acercar a la línea media. Se pensaban cruzar, pero no se cruzan. Se regresan por el mismo lado y siguen siendo externos. Nomás los internos se cruzaron. Vean, estos también vienen para atrás, se van acercando a la línea media, se van a cruzar, se arrepienten y siguen siendo externos. Entonces, fíjense qué va a ocurrir. Esto es el nervio óptico. Esto. Pero el sitio donde se cruzan la mitad de las fibras del nervio óptico, la mitad de las fibras internas de cada ojo, se llama quiasma óptico. ¿Sí? Este quiasma óptico, para que lo ubiquen, estaría exactamente arriba de la silla turca. ¿Recuerdan cuando vimos el esfenoide de la silla turca? Arriba, si ustedes voltearan, tuvieran la silla turca, voltearan hacia arriba, verían dos grandes cables que se cruzan, que es el quiasma óptico. Y aquí ya se formó un nervio óptico compuesto. Es decir, este nervio óptico ya trae mitad de las fibras de un ojo y mitad de las fibras del otro, igual este. Estas fibras hacen relevo en estas formaciones que están ya en el cerebro, que se llaman cuerpos geniculados. Cuerpos geniculados. Y de ahí salen axones muy largos, que se llaman radiaciones ópticas de Gratiolet. Y estos axones largos se van a ir a insertar aquí en esto que les puse en color morado, que es el lóbulo occipital. Es decir, la vía visual es muy larga, va desde el globo ocular hasta atrás. Y esto es lo que nosotros conocemos como la cisura calcarina del lóbulo occipital. Ahí es donde se va a integrar la visión. Entonces, completándose el esquema, estas serían las radiaciones ópticas de Gratiolet que van a llegar a insertarse aquí a la cisura calcarina de la corteza cerebral del lóbulo occipital. ¿Sí? Y esta es la vía neurológica de la visión. Esto es lo que pasa al nervio óptico cuando se va hacia atrás. Vamos a ver ahora la exploración del globo ocular. Para explorar el globo ocular se hace de tres maneras. 1. Agudeza visual. 2. Campos visuales. 3. Fondo de ojo. La agudeza visual, que es con lo que vamos a empezar, explora los medios transparentes del ojo, es decir, los lentes del ojo que decíamos, que es la córnea y el cristalino. ¿Sí? Muy bien. Vamos viendo ahora
las enfermedades de la agudeza visual. Primeramente vamos viendo cómo se explora la agudeza visual. Vean, aquí tenemos un ojo sano. Un ojo hemétrope, que da la hemetropía. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen una imagen, la capta la córnea, la manda al cristalino, pero acuérdense que el cristalino les manda, como un lente que es, les manda la imagen invertida a la retina. Ahí es donde se va a identificar esa imagen y luego ya la retina les manda por el nervio óptico hasta el cerebro la información, en donde se supone que como llega por diferentes, el nervio óptico derecho, el nervio izquierdo, y acuérdense que como llevan diferentes las axones en el nervio óptico en el quiasma se cruzaron, entonces llega la imagen de cabeza y fraccionada. Se supone que el recién nacido empieza a aprender a voltear la imagen y a integrarla en un decodificador. Y ya vemos como realmente vemos normal en la vida el resto de toda nuestra existencia. Pero se supone que el recién nacido no ve como nosotros vemos. En algún momento, en los primeros días de la vida del niño, el niño empieza a aprender a voltear la imagen e integrarla. Entonces veamos, el ojo hemétrope es un ojo sano, en donde su córnea y su cristalino están perfectos y entonces la imagen se enfoca de cabeza en un punto muy definido, que es el ojo hemétrope. ¿Esto cómo se estudia? Esto se estudia mediante un estudio oftalmológico que es mediante las cartas de Snellen. Esas cartas de Snellen, que ustedes conocen, a todos nos han hecho un estudio de la agudeza visual, en donde generalmente nos tapan un ojo sin apretarlo y a una distancia definida nos ponen esta carta de Snellen con una E, una A, ¿sí? Y luego otras letritas, y luego otras letritas más pequeñas, y así numeritos. Y a esa distancia en que nos pone el oftalmólogo, con un ojo debemos leer todas las letras y números que nos lea. Y luego ya se repite con el otro ojo. ¿Sí? Un ojo que es capaz de ver todas estas letras y números a la distancia convenida, que es el que tiene una agudeza visual perfecta. ¿Sí? Se enfoca perfectamente en el punto donde debe de ser. Y ese es un ojo sano, un ojo hemétrope. Hay diferentes cartas de Snellen. Hay cartas que traen imagen, en lugar de traer letras, sobre todo para niños o que son gente que no sabe leer, las letras son sustituidas por imágenes de animalitos. Traen la cara de un burrito, de un elefantito, de un gatito, de un perrito. Entonces el niño, el analfabeta, es capaz de identificar las imágenes de los animalitos si todavía no sabe leer. Hay cartas para ver de cerca. Lo que pasa es que si yo veo muy bien de lejos, y de hecho a la hora que le hacen el examen, lo demuestra, que él ve perfectamente de lejos todo, pero de cerca no ve. Entonces hay cartas para ver de cerca, hay cartas de colores, en fin, hay una gama de cartas para explorar la agudeza visual, pero la más típica es esta que les mostré. Vamos viendo la primera alteración importante del ojo. Cuando el globo ocular está ligeramente más largo en sentido entero-posterior por milímetros. Entonces fíjense bien, se viene la imagen, la capta la córnea, el cristalino la manda hacia la retina invertida y entonces ahora la imagen se va a formar antes de la retina, es decir, antes de la pantalla. Y entonces, como se formó antes, aquí está la imagen muy nítida, pero la retina está acá atrás. Entonces,
esta imagen se va a recorrer milímetros. Y al recorrerse milímetros se va a desenfocar. Les pongo un ejemplo. Imagínense que estuvimos en el salón de clases, tenemos nuestro proyector y nuestro proyector manda la proyección exactamente al pizarrón, a la pantalla. Y ahí se debe ver nítida, porque ese proyector está perfectamente calculado para que, por decir, 5 metros que va de la pantalla al proyector, la imagen debe ser nítida. Pero imagínense que ahora el salón está un poquito más largo. Ya no mide 5 metros el salón, ahora mide 5,30. Se hizo el salón un poquito más largo, pues la pantalla quedó más atrás. Pues yo el proyector está calculado exactamente para 5 metros, no lo puedo mover. Entonces, la imagen llega a 5 metros y resulta que aquí son 5 metros. Pero resulta que la pantalla quedó 30 centímetros atrás porque el salón está más largo. Entonces, la imagen se formó aquí, no hay pantalla. La imagen se recorre para proyectarse atrás, pero al recorrerse ya se desenfocó un poquito. Y eso se llama ojo miope, que me da una enfermedad que se llama miopía. Entonces vamos definiendo qué es un ojo miope o miopía. Es cuando el globo ocular es más largo en sentido antero-posterior y la imagen se forma antes de la retina y por lo tanto se observa borrosa. ¿Sí? Puede haber un ojo miope, puede ser los dos ojos miopes. ¿Sí? Habitualmente la miopía es bilateral y más o menos la cantidad de dioptrías de un ojo y del otro es parecida, aunque hay gente que tiene un ojo mucho más miope que otro. Todo esto ya veremos se corrige con lentes, pero en la vida práctica, cuando alguien es miope, se acerca a las cosas. Al acercarse a las cosas, enfoca y corrige lo que está más largo en el globo ocular. Entonces un miope lo reconoce, se acerca a las cosas para leer y corrige el defecto. Ahora vamos viendo cuando el globo ocular está más corto en sentido antero-posterior. Al estar más corto en sentido antero-posterior, vean, la imagen se manda a la córnea, al cristalino, y ahora la imagen se va a formar por atrás de la retina. Y eso va a ocasionar que se vea borroso. Es decir, ahora el salón en lugar de medir 5 metros mide 4,70. Entonces viene la imagen, se va consolidando. Imagínense que aquí serían los 5 metros, aquí se iba a ver ya la imagen perfectamente clara, nítida. Pero ahora como está más corto el salón, la imagen que se venía acomodando ya no logró acomodarse. Pegó antes. El pizarrón está acá. Debería haberse acomodado acá, pero se quedó acá. Entonces, como no logró acomodarse, se ve borrosa. La imagen se ve borrosa. Y eso se llama ojo hipermétrope, que nos va a dar una enfermedad que se llama hipermetropía. Hipermetropía. Vamos definiéndola. Es cuando el globo ocular es más corto en sentido antero-posterior y la imagen se forma por detrás de la retina y por lo tanto se observa borrosa. Muy bien, ahora vamos viendo otra alteración muy interesante, en donde también va a haber una imagen borrosa. Acuérdense, córnea y cristalino, lentes que intervienen en la refracción. El cristalino es un lente que debe ser casi perfecto, vean. Pero en ocasiones el cristalino o la córnea pueden estar un poco irregulares en su morfología. Aquí lo exageré. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el cristalino está perfecto, vean, el cristalino es un lente convergente, como
como el condensador de su microscopio. Va a condensar los rayos a un solo punto. En el microscopio les va a condensar los rayos exactamente al ocular, que es donde están observando. Aquí les va a condensar los rayos a un solo punto, que es la retina. ¿Verdad? Pero cuando el cristalino está un poquito irregular, fíjense qué va a pasar. Los rayos luminosos llegan, o las imágenes llegan, y entonces vean qué va a pasar. Como este lente no está perfecto, ¿qué va a hacer? Pues no les va a acomodar los rayos en un solo punto. Les va a acomodar los rayos dispersos. Y eso va a hacer que la imagen se vea borrosa. Como ven aquí. Aquí el cristalino está algo defectuoso, también puede ser la córnea. Entonces la imagen ya no queda en un solo punto. Vean como ven acá. Va a quedar dispersa. Entonces la velita se va a ver borrosa. Un borroso un poquito diferente al miope y al hipermétrope. Y eso se llama ojo astigmata, que nos da una enfermedad que se llama astigmatismo. ¿Sí? El hipermétrope, ¿cómo corrige las cosas? Las aleja para enfocar. ¿Cómo corrige el astigmata su defecto cuando está viendo borroso? Aprieta los ojos, cierra los ojos. Y al apretar los ojos, ve más nítida la imagen. Vean, en este dibujo, los rayos que más se dispersan, los rayos que ocasionan que más borrosa se vea la imagen, son los periféricos, porque son los que más dejan de estar cercanos al punto donde debe estar el enfoque. Los que están más cercanos al centro, como ven, se distorsionan menos. Pues cuando uno aprieta los ojos está eliminando la visión periférica y no más dejando la central. Por eso, si ustedes ven a través de un orificio que hacen sus dedos de sus manos, se tapan un ojo y ven a través de otro y van a ver que si se ve más claro es que tienen un poquito de astigmatismo. ¿Sí? Entonces luego astigmata, aprieta sus ojitos, los cierra para enfocar. El astigmatismo es una enfermedad que se puede presentar sola, ¿sí? O puede coexistir con la miopía y la hipermetropía. O sea, hay gente que es miope solamente, hipermétrope, astigmata, pero el astigmata puede existir en el hipermétrope y en el miope. Son dos enfermedades del globo ocular, ¿sí? En una misma persona. Muy bien, vamos viendo ahora otra alteración de la refracción. El ojo présbita, que nos va a dar una alteración que se llama presbicia. Vamos a ver en qué consiste esto. Otra vez, acuérdense, el cristalino es el lente de la acomodación. El cristalino está hecho de unas proteínas muy flexibles, muy flexibles. Y entonces este lente cristalino, que es transparente totalmente, vean, está sujetado en los músculos, es el responsable de que nosotros tengamos visión lejana, visión mediana y visión cercana. Como este lente es muy flexible, se mueve muy flexible y enfoca según mis necesidades. Si yo quiero ver a 20, 25 metros de distancia, ¿qué hago? Se aflojan los músculos del cristalino y el cristalino se hace casi planito, muy poco biconvexo. Y es para enfocar a lo lejos. Pero ahora quiero ver a 2 metros de distancia. Entonces, al ver a 2 metros de distancia, ya tengo que enfocar mucho más cerca. Entonces los músculos aprietan y hacen que el cristalino se haga algo biconvexo para ver una visión mediana. Pero vamos a suponer que yo quiero leer y entonces voy a ver letras que están a 30 centímetros, a 20 centímetros de mi globo ocular. Entonces, híjole, tengo que ver unas letritas pequeñitas
Entonces tengo que hacer que mi cristalino sea casi redondo para ver visión cercana. Otra vez vuelvo a ver de lejos, se relaja el cristalino. Entonces el cristalino es un lente que se está moviendo constantemente de acuerdo a mi enfoque. Pero ¿qué pasa después de los 40 años de edad? Acuérdense que uno de los órganos que empiezan a envejecer más pronto que otros es el globo ocular. Entonces, después de los 40 años de edad, el cristalino empieza a perder flexibilidad. Ya no es tan flexible como cuando estamos jóvenes. Y entonces, cuando yo quiero enfocar de cerca, híjole, al cristalino le da mucho trabajo, porque se empieza a poner rígido, más duro. Ya no logra hacerse casi redondito. Entonces el paciente empieza a perder la visión lejana. Aunque antes se enfocaba perfectamente, es un ojo sano, un ojo metrópe, ahora dice, ya no puedo enfocar de cerca. Me toca retirar mucho las cosas para leer, ¿verdad? Porque ese es un ojo presbita. La definición de la presbicia sería que es un globo ocular que está de dimensiones anteroposteriores normales, pero que perdió la elasticidad del cristalino de manera progresiva y no logra el enfoque cercano. Ustedes luego se dan cuenta si alguien tiene presbicia porque no ve de cerca o saca lentes para corregir. Hay personas que tenemos defectos visuales desde jóvenes y que usamos lentes para corregir alguna de estas alteraciones, y cuando ya se nos agregó otra enfermedad después de los 40, 45 años, tenemos que utilizar lentes bifocales o progresivos para corregir el defecto inicial que tenemos desde jóvenes y el que se nos agregó ya de más grandes. Ahora vamos viendo otra alteración, ya la última, de la agudeza visual, que es la catarata. Vean, el globo ocular perdió elasticidad a los 40, 45 años, el cristalino. Pero seguimos avanzando en edad y cuando ya pasamos de 60 años, 60, 65 años, o vamos avanzando más edad, el cristalino, que tenía esa propiedad de ser un lente transparente como un cristal, las proteínas del cristalino se empiezan a opacificar, se empiezan a precipitar. Y el lente se empieza a hacer muy duro y opaco. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo más grave. Ahora ya no pasa la imagen. Y hay veces que hasta muy poca luz pasa. Y el ojo se queda ciego. Y eso se llama catarata. Que la catarata vendría siendo la opacificación del cristalino por precipitación de las proteínas que lo están formando y la imagen no pasa y el ojo se queda ciego. Que sería una de las actuaciones graves de este grupo de patologías. Muy bien, vamos viendo cuál es el manejo, cómo se corrigen estos problemas. Número 1, con lentes aéreos. Se van con el oftalmólogo, les hacen una exploración de la agudeza visual con las cartas de Snellen y les adapta un lente de acuerdo a su problema. También se puede corregir con lentes de contacto. Como el nombre lo dice, ahora el lente va a ir pegado a la córnea. Y si está pegado a la córnea, la agudeza visual se corrige de manera más perfecta. Generalmente, para que tengan una idea, el ojo sano tiene una agudeza visual 20-20, o sea, es un ojo perfecto. Pues cuando empiezan estas alteraciones, se va perdiendo la agudeza visual, que la vamos viendo en dioptrías. Generalmente una persona que tiene media dioptría, una dioptría, hasta 2 dioptrías, puede más o menos hacer su vida sin lentes. Ve borrosito, pero puede hacer su vida sin lentes. Pero ya más de 2 dioptrías es muy difícil llevar la vida normal sin lentes. Entonces, cuando alguien tiene, imagínense, 5, 6, 7 dioptrías, no, pues quita los lentes y no ve nada. Va muy borroso. Entonces, ahí es donde se recomiendan los lentes de contacto. Porque mientras más cercano, más en contacto esté el lente en la córnea, más se corrige el defecto. Hay pacientes que tienen dioptrías muy altas, entonces tienen que usar lentes muy gruesos que les afectan psicológicamente, les cansa el peso del lente y no corrigen al 100% la agudeza. La corrigen muy cercano
al total, pero no perfecto. En cambio, ya con un lente de contacto corrigen prácticamente al 100%. Claro que poner un lente de contacto para media dioptría, una dioptría no vale la pena. Más bien ahí la persona lo pide por fines estéticos, no porque lo necesite. Pero realmente el lente de contacto es para quien usa dioptrías muy altas y ocupamos que la agudeza se, se acerque a lo más deseable para que su agudeza sea perfecta. También existe la cirugía láser. ¿Sí? En la cirugía láser consiste en corregir defectos de miopía, de hipermetropía. Por ejemplo, con el láser al ojo que está un poco más... En la cirugía láser, por ejemplo, a un ojo miope que está un poquito más largo en sentido posterior, es unos pequeños cortes previo al estudio del paciente. Entonces lo hacen más corto, entonces eso que tiene largo se corrige y entonces el paciente ya tiene una agudeza visual muy buena. A los pacientes con astigmatismo que tienen la córnea o el cristalino un poco irregular, lo pulen y entonces ya se corrige el defecto. ¿Sí? Y también para la catarata definitivamente tenemos la aplicación de lentes intraoculares. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta cirugía? Muy interesante. Antiguamente, cuando el paciente perdía totalmente su cristalino de la pureza, pues decidían quitárselo, se lo extirpaban. Entonces el paciente prácticamente no veía más que bultos. Entonces le ponían un lente aéreo enorme, gruesísimo, pesadísimo, como Mr. Magoo. Y el viejecito recuperaba la vista. Y no le importaba traer lentes muy pesados ni que se le vieran muy gruesos. El paciente veía finalmente. Pero hace años a alguien se le ocurrió diciendo, pues vamos quitando el cristalino y sustituyéndolo por uno de vidrio, uno de cristal, a la medida. Entonces se deja la cápsula, se mete el lente, se hace con anestesia local, se hace una cirugía, se corta aquí, se mete el lente y ahí se deja. Y eso mejoró muchísimo al paciente. Ya no ocupaba lentes tan gruesos o ya definitivamente no necesitaba lentes. Y estos lentes intraoculares se han venido perfeccionando cada vez más y más y más a la hora de que ya estos lentes llegan a ser flexibles como el cristalino o incluso hasta bifocales. Entonces ya los pacientes de edad avanzada ya no necesitan ni siquiera lentes para leer de cerca. Con el mismo lente intraocular ven de lejos y ven de cerca. Y estas cirugías han mejorado mucho, evitan que el paciente se quede ciego y mejoran mucho su agudeza visual por un costo que no es tan oneroso, ¿verdad? Claro, la cirugía cuesta el lente, cuesta el quirófano, cuesta los honorarios del cirujano y sus ayudantes, pero creo que ese costo no se equipara a quedarse ciego, ¿verdad? O a corregir defectos que nos hacen batallar mucho en la vida diaria. Muy bien, esas son las principales alteraciones de la agudeza visual. Vamos a ver ahora cómo se exploran, ¿sí?, los campos visuales. Vamos a ver ahora los campos visuales, que es la segunda manera de explorar el globo ocular. Los campos visuales que estudian las áreas nerviosas del globo ocular, que en este caso ahora son ya la retina y el nervio óptico, son las áreas nerviosas. Vean, así representamos a los campos visuales. Con los dos ojos abiertos, nosotros tenemos la capacidad de ver prácticamente media circunferencia, 180 grados. Y aparte tenemos tercera dimensión. Es decir, tenemos capacidad de ver fondo. Es decir, yo puedo ver quién está más cerca de mí, más lejano, cuando tengo mis dos ojos abiertos. Cada campo visual se explora y se esquematiza con un color. Si se fijan, con los ojos abiertos, yo voy a estar viendo siempre el campo central. Pero acuérdense que cada campo visual tiene dos sectores. El sector temporal y el sector nasal. Sector nasal,
sector temporal. Es decir, esto está en función de la mi visión central, sector nasal por la nariz, los dos propios de la nariz, sector temporal por el temporal. O sea, si yo cierro y abro un ojo, el que sea, siempre sigo viendo la visión central. Cuando cierro un ojo, se me pierde el sector temporal de ese ojo que cerré. ¿Sí? Entonces tenemos siempre, cada ojo tiene su sector temporal y su sector nasal. ¿Cómo exploramos los campos visuales? Hay dos maneras. Por confrontación y por campimetría. Por confrontación es un método burdo en donde ponemos al paciente a una distancia de 90 centímetros de distancia con el explorador. Le pedimos que vea nuestra punta de la nariz y con nuestros dedos de la mano, sin que la persona mueva su vista sobre mi nariz, pedimos que nos identifique si ve los dedos. Y generalmente cuando llegamos a los 180 grados los deja de ver. Hagamos ustedes ese experimento. Llegar a 180 grados, igual hacemos la maniobra del otro ojo. Y más o menos cuando llegamos a los 180 grados dice, ya no veo los movimientos de los dedos. De una manera muy burda, pero práctica y rápida de ver si el paciente no tiene una lesión en la visión que diga, aquí no veo, caray, ¿qué lugar está pasando? Y por campimetría, es un método más fino, que generalmente se hace en oftalmología, en donde el paciente lo sentamos frente a un campímetro. El médico le explica que va a aparecer una lucecita ahí en donde la persona metió la cabeza. Realmente es un avioncito con una lucecita. Se le tapa un ojo con el otro. Acá al fondo hay una crucecita. Le decimos, usted vea fijamente esa crucecita. Va a aparecer un avioncito, una lucecita. Y entonces le damos al paciente un aparato o le informamos al médico cuando estamos viendo la luz o cuando la dejamos de ver. O sea, el avioncito sale ahí como una mosquita. Y ahí anda en nuestro campo visual. Y luego se nos pierde. Cuando ya no lo veo, decimos, ya no estoy viendo la imagen. Vuelvo a ver la mosquita, el avioncito, ahí ya vuelvo a marcar. Y así va mapeando lo que está haciendo el avioncito, va mapeando dónde hay retina, dónde no hay retina, dónde hay retina, dónde no hay retina. Y ya se repite la maniobra con el otro ojo. Y ahora sí nos quedan los campos visuales bien mapeados. Así. Esto que ven aquí es un esquema. Ya siendo el campo visual completo, no es tan perfecto como ven acá. Se ve claramente dónde hay retina y dónde no hay retina. Y entonces ahí ya tenemos un campo visual muy bien hecho por el oftalmólogo que se hace por campimetría. Actualmente ya se hace hasta por computación, sobre todo más fino, en donde también se obtienen los campos visuales por computadora. Muy bien. Vamos viendo ahora las principales alteraciones de los campos visuales. Miren, las principales alteraciones de los campos visuales, acuérdense, ya son áreas nerviosas, allá no hay corrección, ahí hay un daño neurológico y el paciente se quedó lesionado de su ojo permanentemente. Aquí estamos viendo cómo se hizo una campimetría y cómo se expresan los ojos sanos. Cuando los campos visuales ven perfectamente, se dejan en blanco, sano. Pero vean, vamos recordando la vía óptica. Si yo le corto aquí al nervio óptico, pues un ojo ya se quedó ciego y se representa rellenando de negro. Pues perder la visión total de un ojo se llama amaurosis, la ceguera. Pero ya, si ustedes le van cortando, acuérdense cómo va la vía óptica. Si yo le voy cortando aquí, en diferentes niveles a la vía neurológica, voy obteniendo diferentes lesiones en el campo visual. Aquí tenemos, por ejemplo, la hemianopsia bitemporal, en donde se pierde la visión periférica de ambos ojos. O sea, el paciente conserva la visión central, pero ya la periferia está ciego. Es la hemianopsia bitemporal. La región temporal de ambos ojos se perdió. La lesión hemianopsia binasal. Ahora se perdió la visión central de ambos ojos.
¿sí? Ahí está muy delicado porque la mácula y la fobia ya dejaron de funcionar. Si se lesiona un cuadrante de un ojo, se llama cuadrantonopsia, según donde lo vayan cortando. Y algo que es común, que todos podemos tener, son pequeños defectos en la retina que se manifiestan como pequeñas manchas oscuras en el campo visual, que ustedes las pueden ver, si ustedes se paran frente a una pared blanca y tapan un ojo, pueden ver pequeñas mosquitas que andan al mover su ojo, que son defectos pequeñitos en la retina y se llaman escotomas. Los escotomas. Todas estas lesiones afectan a la vida de una persona porque son lesiones visuales grandes, salvo los escotomas con el que sí puede la persona hacer su vida más o menos normal sin tener problemas. Ahí tienen los principales problemas de los campos visuales. Por último, vamos viendo la última manera de explorar el globo ocular, que es mediante la práctica de un fondo de ojo. Como el nombre lo dice, se trata de ver el fondo del ojo. Ahí se van a ver ya las estructuras anatómicas directamente. Y esto se logra mediante un aparato que se llama oftalmoscopio, que creo que todos nos han hecho alguna vez alguna revisión del ojo, un oftalmoscopio. El oftalmoscopio es un aparato que se compone de una fuente de luz, como una lámpara de mano, que tiene sus pilas. Y lo valioso del oftalmoscopio es la cabeza del oftalmoscopio, que tiene un visor donde se coloca el ojo y un juego de lentes para ir haciendo diferentes enfoques dentro del ojo. ¿Cómo se hace una revisión de oftalmoscopía? En primer lugar, oscurecemos el cuarto donde se va a explorar para que la pupila se dilate lo más que se pueda. Le pedimos al paciente que vea al frente, imaginariamente un punto imaginario, que no mueva su ojo. Y con mi mano derecha sujeto el oftalmoscopio, lo coloco en el ojo derecho, enciendo el oftalmoscopio y entonces la luz la voy a hacer que penetre por la pupila. En ese momento, yo meter esa lucecita por la pupila, voy a ver el interior del ojo. Me voy acercando a la persona, hasta casi contactar mi oftalmoscopio con la pupila del paciente. Entonces voy a ver el interior del globo ocular. Muy interesante. Fíjense, voy a ver, sin abrir el ojo, voy a ver la retina, que se ve muy bonita. Se ve así como un atardecer, así, un cielo naranja, así se ve la retina muy bonita. Van a ver ustedes arterias, van a ver venas, van a ver la mácula. Es un área muy especial de la retina, ya veíamos. Vamos a ver la fobia. Vamos a ver el nacimiento del nervio óptico, como una luna llena muy bonita. En fin, van a ver ustedes, sin lastimar al paciente, más que encandilando un poco, todas las estructuras del ojo. Y obviamente si ya hay lesiones en el ojo, las van a ver ahí. Una lesión en la retina, una hemorragia en el vitrio, una lesión en el nervio óptico. Ahí lo van a ver. Ya que explorar un ojo, se cambian de mano, ponen el oftalmoscopio en la mano izquierda, con su ojo izquierdo explorando el ojo izquierdo del paciente. Se repite la maniobra. También, si tienen problemas para que el paciente coopere con esta exploración, porque a veces el paciente, aunque no quiera, a la hora de meterle luz a la pupila, la contrae. Entonces podemos unas gotitas en el ojo que le dilaten la pupila. Entonces ya la pupila dilatada les permite hacer una exploración más cómoda porque van a explorar completamente el interior del globo ocular sin que estén luchando con que la pupila se contrae. También si ya visitan a un oftalmólogo, ya les puede hacer una exploración todavía más minuciosa en donde se explora mediante un microscopio. El oftalmólogo se coloca en un extremo del microscopio y ustedes en el otro. ¿Y qué se hace? Ahí lo que van a hacer es, el anestesiólogo el oftalmólogo les pone gotas anestésicas en la córnea
les ponen lente especial que va a amplificar la imagen y luego ya meten el microscopio. Y no, aquello se amplifica como que ustedes estuvieran viendo en una pantalla de televisión. Entonces ya las imágenes se magnifican y los detalles se ven muy claros. Y el oftalmólogo puede hacer un diagnóstico de la enfermedad mucho más precisa. Sí, pero eso ya es a nivel de especialidad. A nivel de consulta con un oftalmoscopio común y corriente pueden diagnosticar enfermedades no muy complicadas del globo ocular. Vamos viendo por último los reflejos del ojo. Recuerden que casi toda la exploración del globo ocular y los estudios que se hacen son con luz o con colores. No es que la retina es muy sensible a la luz. ¿Sí? Ustedes oscurezcan un cuarto y enciendan una lucecita y luego la retina la detecta. Igual, ustedes van intensificando la luz, empiezan a ver colores, que son diferentes longitudes de onda que se van imprimiendo sobre la retina y que el cerebro aprende a identificar como rojo, verde, amarillo, café. ¿Sí? Mientras más luz haya, mejor ven las longitudes de onda y mejor identifican los colores. Cuando se va oscureciendo, pues ya el gris ya parece azul y el verde parece azul y todo se va haciendo pardo hasta que finalmente casi vemos nada más en blanco y negro. Los principales reflejos del ojo aquí los tienen el fotomotor o a la luz. Este reflejo, ¿cómo lo exploramos? Aplicamos luz sobre un ojo, sobre la pupila, ¿y qué pasa? El iris se contrae. Ese es un reflejo normal. Aplicar luz a un ojo y el cristalino, perdón, y la pupila se contrae, ¿verdad? Impidiendo que la luz entre. Pues se llama fotomotor, o sea, hay un movimiento al estímulo fótico, reflejo a la luz. El reflejo consensual, ¿en qué consiste? Vean, ahora tápense su otro ojo y entonces apliquen luz a un ojo, que van a ver que se contrae la pupila. Muy bien. ¿Qué le pasa al otro ojo? Que no está viendo luz. El otro ojo, aunque no vea luz, también se contrae. Es decir, el reflejo es bilateral, consensual. Aplican luz a un ojo, se contrae la pupila, el iris hace más pequeña la pupila y en el otro ojo pasa exactamente lo mismo. Reflejo de acomodación a la distancia. Este reflejo necesitan hacerlo cuando haya una luz muy uniforme en el medio ambiente, si no, no lo pueden observar. Generalmente el reflejo de acomodación a la distancia, ¿en qué consiste? Si ustedes ven hacia lo lejos, la pupila se tiende a dilatar un poquito. Si ven de cerca, se tiende a contraer. Ven de lejos, se vuelve a dilatar un poquito. Ven de cerca, se vuelve a contraer. Nada más que si a lo lejos hay mucha luz, pues la pupila se tiende a cerrar por mucha luz y el reflejo no se observa tan bien. Y finalmente el reflejo corneal, palpebral, ¿sí? Es un reflejo de defensa del ojo. Es decir, si ustedes con la punta de un papel tocan la córnea, el ojo se cierra porque se siente agredido. O si tocan el párpado, ¿sí? A veces hasta con la sensación de que algo los va a golpear cierran el ojo. Sí, es un reflejo muy interesante. Muy bien, con eso terminamos el globo ocular. Sí, ya nada más nos falta ver el tacto. En la próxima entrega lo veremos. Como avisos, uno, les voy a mandar un cuestionario de todo lo que hemos revisado. De lo de circulatorio, de urinario, piel, órganos de sentidos, todo lo que hemos revisado en el curso, ahora que ha sido virtual, para que vayan ustedes contestando esas preguntitas y yo darme cuenta que están ustedes estudiando y van al día. Número 2, el examen departamental va a ser este viernes, el viernes 5 de mayo, ¿verdad? No, es 4. Perdón, ahora sí que ando mal. El viernes 8 de mayo, viernes 8 de mayo, el viernes 8 de mayo, se pensaba que fueran en la clase, en la hora de clase normal los viernes, pero pensando que algunos de ustedes tengan dificultad para accesar muy temprano a las 7 de la mañana, el examen va a ser para los dos grupos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en Moodle van ustedes a
se va a abrir el examen, van a tener una hora para realizarlo. Va a ser simultáneo para los dos grupos. ¿Sí? Yo les voy a mandar luego la liga para que puedan accesar, ¿sí? En la próxima entrega. ¿Qué es lo que va a comprender este examen departamental? 2 capítulos que ya revisamos ampliamente cuando nos estábamos viendo físicamente, que es respiratorio y digestivo. Respiratorio y digestivo, examen departamental, viernes 2 de la tarde. Les mando información próximamente y seguiremos platicando de esto en la próxima entrega que será tacto. Muy bien.